Gracias, señora presidenta. Le agradezco enormemente y lamento mucho atosigarles con el uso de la palabra, pero este es otro caso de un reglamento que tiene que ser mejor elaborado. Y en esto soy enfático en trasladar el criterio de una cantidad de partidos políticos. Realmente no sé si ellos hicieron ya conocer estos criterios, pero me han hecho llegar criterios de absoluto disgusto con la forma en que está trabajándose el texto de alianzas electorales, que tiene un valor para nosotros sumamente importante, porque la alianza electoral es el principio que debe observarse con más rigurosidad en este momento político del Ecuador. Es decir, es el principio de agregación de voluntades ciudadanas en un momento de absoluta dispersión. Ecuador ha vivido un momento que es inédito en buena parte del mundo, que es haber logrado el milagro de en una década o un poco más tener 300 organizaciones políticas que contradicen todo proceso de organización, que es el de agregar. Un partido político es una parte que invita a agregar. Partido quiere decir parte, pero lo fundamental de un partido político es que agrega voluntades, agrega criterios y para eso tiene programas de gobierno, formas de organización de la sociedad. Este reglamento es sumamente importante por eso, porque tiene que, no es verdad, tiene que ser muy sutil en el manejo de los temas de las prácticas partidarias que han sido estudiadas por muchísimos investigadores, en el caso de Ecuador, ecuatorianos, eminentes investigadores, investigadores internacionales que han estudiado Ecuador y obviamente dirigentes políticos que conocen en la práctica y desde la teoría hacia la práctica conocen cómo se hace el tema de las alianzas políticas. Y yo considero que en este reglamento, señora Presidente, hay una notable descuido para trabajar algunos de los elementos básicos de una alianza. Comienzo con la primera elemento, ¿no es cierto?, que básicamente lo que me permite es agregar, ¿no es cierto?, junto a la esencia misma, ¿no es cierto?, de una alianza, es que debemos agregar, después del artículo 2, la frase de que la definición de alianza como acuerdos temporales entre organizaciones políticas, pero que además deben excluir toda forma de participación en otra alianza. La alianza no es una apuesta, la alianza es una decisión de agregación que tiene un marco programático claro y no se puede pertenecer a dos amos al mismo tiempo. Entonces, se debe agregar una frase en el artículo 2 que hable de que no se debe formar parte de otra alianza. Además, creo que es muy importante, ustedes que conocen tan cercanamente los procesos de descentralización de Ecuador y las afectaciones que se han hecho sobre ese proceso, el descuido y el tremendo afectación que se ha hecho al proceso de descentralización ecuatoriana con la centralización que se vivió durante largo tiempo en el Ecuador, creo que nos hacen reflexionar que tenemos que agregar, ¿no es cierto?, un último inciso en la definición de alianzas en la que manifestemos que las alianzas provinciales, cantonales o parroquiales no podrán modificar o inaceptar las alianzas de otro nivel de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Algo que ocurre diariamente cuando se produce una alianza en un país en que tenemos, hay que reconocerlo, un altísimo nivel. Ustedes conocen que las estadísticas sobre tolerancia política en América Latina ubican a Ecuador junto a otro país más como los países de más alta intolerancia política. Y en el caso ecuatoriano, a partir de la definición de ciertos indicadores censales, yo he podido determinar que esta intolerancia política básicamente hace relación a las élites políticas ecuatorianas. Las élites políticas ecuatorianas son profundamente intolerantes. Yo me incluyo entre ellas. Obviamente la élite no es ser parte del partido político, es formar parte de un hacer político y nosotros somos parte del organismo que hace política fundamentalmente en el Ecuador. Las élites políticas ecuatorianas somos intolerantes y debemos reconocerlo. Por ello, es imprescindible que, respetando los principios de la descentralización y de los modelos de partidos que son muy diferentes en todos los países y nunca hemos debatido lastimosamente en el Ecuador cuál es el modelo de partido que sigue el país en un contexto de
descentralización y en un contexto de formación nacional, digo, hay un problema recurrente en el Ecuador. Y ese problema recurrente se denomina la inaceptación de las alianzas nacionales por parte de las alianzas locales, ¿no es verdad? Y el tratar de subordinar de quienes se crean un nivel de gobierno superior respecto a los niveles de gobierno mal llamados así inferiores. Consiguientemente, yo planteo que las alianzas provinciales, cantonales y parroquiales, y esto ha sido un tema debatido con el equipo del ingeniero Pita, ¿no es verdad? No podrán modificar, es decir, no podrá el supuesto nivel de gobierno superior modificar una alianza de un nivel de gobierno inferior, para respetar, pero también las alianzas formadas en los llamados niveles de gobierno inferiores podrán inaceptar la alianza puesta en el nivel nacional. Esto es principio básico que quienes conocen los partidos tienen que aceptarlo y tienen que entenderlo para poder dar un reglamento que responda a la realidad de los partidos políticos en su forma de existencia territorial. Yo quisiera haber hecho una consulta mayor con quienes conocen de partidos políticos, pero debo decirlo, Presidenta, que dada la premura que está viviendo el país, no pude hacerlo. Me ha dado mucha pena no poder hacerlo, pero sí he recibido muchos inputs, muchas demandas, muchas formas de observaciones de partidos políticos y dirigentes políticos que me han hecho ver estos terribles vacíos que representa lo que nos están entregando este rato como organizaciones, digamos, como reglamentación. El artículo 3 sobre la conformación de alianzas, creo que estaría bastante bien si incluimos entonces este pequeño inciso, pero que nos permite guardar la coherencia orgánica de las alianzas al interior de los partidos políticos. A continuación del artículo 3.1, ¿no es cierto? Yo planteo que al literal A, es decir, sobre la promoción electoral, tenemos que llegar a normas claras, y aquí hay un tema que yo sé que va a ser polémico, es un tema, pero un tema de absoluta sindéresis con la legislación ecuatoriana, de absoluta sindéresis con el conjunto de la política pública electoral y con el conjunto de la conformación de un Estado. El literal A, que nos habla de la promoción de las alianzas, ¿no es cierto? Se habla y se dice en el artículo que nos han propuesto de que las alianzas recibirán un 20% adicional al monto asignado para promoción electoral por cada organización política participante de la alianza, siempre y cuando que se haya conformado, sé que está mal gramaticalmente, que se haya conformado sea, no entiendo mucho, pero bueno, se haya conformado sea entre organizaciones políticas del mismo nivel territorial, es decir, alianzas entre organizaciones políticas nacionales, organizaciones políticas provinciales, etcétera, etcétera. Yo propongo que incorporemos dos incisos que aclaran claramente, que ponen claramente lo que se está tratando de decir. El primero es de que el incentivo se aplicará a aquellas organizaciones políticas coligadas en cada dignidad. No de la suma del movimiento del nivel de gobierno, sino se aplicará el incentivo a aquellas organizaciones políticas coligadas en cada dignidad. Esto es parte de lo que hace un reglamento respecto a una ley, como es obvio. Tiene que desarrollar la ley, tiene que comprender la ley, pero tenemos que compatibilizar la ley con el sentido global de la legislación ecuatoriana. Entonces, propongo que el incentivo se aplique a aquellas organizaciones coligadas en cada dignidad y no en cada nivel de gobierno. Ese primer elemento, creo que los señores de organizaciones políticas, con el reglamento que nos han puesto, habrán hecho corridas para saber de lo que está hablándose con esta forma de repartir el fondo de promoción electoral. Yo propongo que se hagan otras para ver qué correspondería con esta otra forma. Con esta otra forma que corresponde a la pluralidad, que corresponde a la conformación, a la constitución de los territorios y sus formas de representación política.
El segundo inciso que planteo es de que el porcentaje de votación de una alianza se dividirá en partes iguales de cada organización política de la alianza. Esto es fundamental. Esto es fundamental y seré muy radical, Presidenta, en pedirles a ustedes que piensen en bien de la patria y en bien de la República, que no se puede aceptar esta interpretación, a mi criterio, antojadiza, de pensar que un porcentaje es igual en todas las partes de una alianza. Dicho de otro modo, de que están 5 partidos políticos delgados de una alianza ganadora, y esta alianza ganadora saca el 30%, se les debería asignar 30% a cada uno de los miembros de esa alianza, con lo cual lograríamos aquello que Descartes trató de pensar de otro modo, el principio elemental de la matemática. Porcentaje quiere decir partes de 100, no partes de 150. Quiere decir partes de 100. Y el ánimo del legislador ecuatoriano no fue decir insensateces, fue decir temas sensatos. Dividan el 100% de la votación sacada por una alianza en partes iguales de los miembros de la alianza. Se ha sacado 30% y son 5 miembros los de esa alianza, corresponde a 6% cada uno y no 30% a cada uno. Porque eso en matemáticas no existe. En matemáticas, porcentaje, como en el castellano, porcentaje significa partes de 100. Partes de 100. 100% es igual a porcentaje. Partes de 100. El ánimo del legislador es divide el 100% de lo que saca una alianza en partes de 100. No invente una barbaridad como la de creer de que de pronto los ecuatorianos somos capaces de inventar el 150, el 180, el 230%. Eso no existe. Eso no existe. Los electores somos un conjunto limitado. Somos un 100%. No puede hacerse una creación artificiosa. Y en esto yo seré muy radical en seguir insistiendo en que leamos con sindéresis la ley, que leamos con criterio lo que se legisla, y en este caso reclamo profundamente a nuestros proveedores de pensamiento, los miembros de las diversas representantes, de los diversos departamentos, especialmente de organizaciones políticas, que piensen con sensatez y claramente entendamos los conceptos. Porcentaje quiere decir parte de 100. Porcentaje, por ciento. El segundo nivel, ¿no es cierto?, respecto a las candidaturas de elección popular, ¿cómo se asignará, ¿no es cierto?, las candidaturas? Aquí se ha puesto, ¿no es cierto?, de que para el cumplimiento de los requisitos de participación progresiva de mujeres para encabezar las listas determinados en el artículo 99 y la disposición transitoria y tercera en normativa reformatoria del Código de Democracia, la participación en alianza para encabezar las listas servirá para cada organización política coligada, por lo que se dará por cumplido el requisito. Permítame expresarla, mi mayor rechazo, mi mayor indignación por lo que se plantea. No es posible, Presidenta, no es verdad que algún funcionario se atreva a presentar en una institución que está presidida justamente por una mujer, se atreva a presentar esta descabellada forma de asignar. ¿Qué es lo que nos dice la persona que legisló así? Nos dice de que en ese mismo modelo, con 5 partidos coaligados, en los cuales una mujer participa a la cabeza de esa alianza, se contabilizará como cabeza de esa alianza, digamos, como cabezas de alianza para cada uno de los partidos, esas 5, esa participación en esa alianza. Presidenta, están robándole descaradamente la representación a las mujeres. Presidenta, no dejemos que se roben de las mujeres su representación. Presidenta, es necesario parar esto. Aquí lo que se está haciendo, en lugar de hacer una cosa sensata, que es si hay una mujer que encabeza una alianza y ella pertenece a un partido político, esta será asignada como cabeza de la cuota que ha puesto ese partido político y a la que le corresponde a ese partido político. Pero no podemos multiplicar por 5 ese encabezamiento de alianza.
sería estafarle a 4 organizaciones políticas y a las mujeres de 4 organizaciones políticas. En el caso del ejemplo, sería estafarles el encabezamiento de las mujeres. No es posible, Presidenta, que esto nos quieran proponer, y sobre todo que se lo propongan a usted, y que esto nos llegue a nuestros despachos. Esto es inadmisible. Es inadmisible que se considere esta modalidad de estafar la representación que las mujeres consiguieron en las reformas electorales. El reglamento de los vehículos de estafa de aquello que el legislador aceptó del movimiento femenino. Entonces, yo propongo como criterio, ¿no es verdad?, que se asignará en la contabilidad para encabezar la lista a un partido político de la alianza que le corresponde el candidato o candidata. Si la candidata pertenece al partido 1, no le hagamos que valga 5. Por favor, esta es una modalidad que realmente transgrede toda forma, toda modalidad de principio básico de la paridad que se quiso conseguir. Esta es una modalidad de estafa de lo que el movimiento femenino quiere en el Ecuador. En el punto C, respecto al fondo partidario permanente, ¿no es verdad? Se había planteado que el Consejo Nacional Electoral considerará en los cálculos la sumatoria de todas las proporciones o fracciones alcanzadas por cada dignidad para determinar el número de asambleístas, así como los porcentajes, así como las proporciones de los porcentajes de alcaldes, independientemente de la jurisdicción en la que hayan participado, a efectos de establecer el cumplimiento de las causales del Fondo Partidario Permanente. Yo propongo, Presidenta, que tengamos modificaciones y criterios más justos para esta asignación. Y propongo para ello que para aplicación del cálculo de la cancelación, perdón, estoy equivocado. Sí, para la aplicación del cálculo de la cancelación de las organizaciones políticas se considerará la proporción alcanzada por cada dignidad, por cada miembro de la alianza referida en el literal C. Es evidente que tenemos que considerar a cada dignidad por cada miembro de la alianza. Aquí hay un tema que puede parecer aburridísimo para muchos de ustedes, y lo lamento que lo plantee así. Yo sé que les aburre este tipo de cosas, pero al público ecuatoriano y sobre todo a quienes tienen que decidir el destino de la República, debemos entender qué es una alianza. Una alianza es un nuevo sujeto jurídico conformado bajo una nueva confluencia tolerante de programas y la generación de nuevas formas programáticas. Y así también tiene que ser considerado en todos los elementos de las alianzas políticas. Una alianza no es una cosa casuística. Una alianza es un elemento central, es el elemento central que nos permitirá superar esta absoluta disgregación de organizaciones políticas que vive el Ecuador y que debemos y tenemos la obligación de superar, para lo cual hay que hacer buenos reglamentos. Hoy en adelante a manejar este criterio de lo que debe ser una alianza, es decir, la confluencia de un nuevo sujeto político formado por la múltiple organización de todos, la convergencia de muchas propuestas programáticas, formas organizativas y liderazgos. Y tenemos consiguientemente que consagrar esta existencia tolerante de quienes se alían y que luego puedan seguir más adelante. Más adelante me referiré con precisión a todo lo que se debe decir al respecto. Respecto a las candidaturas de elección popular, no reitero todo lo que se deba decir y diré que se asignará en la contabilidad para encabezar la lista a un partido de la alianza que le corresponda el candidato. También quiero decir de que el Consejo Nacional Electoral considerará la proporción alcanzada por cada dignidad y determinará los montos a asignar a cada organización coligada. Esto es absolutamente importante. Reitero, el Consejo Nacional Electoral considerará la proporción alcanzada por cada dignidad y determinará los montos a asignar a cada organización política coligada. Asimismo, para el efecto de la cancelación de organizaciones políticas, para la aplicación del cálculo de la cancelación de organizaciones políticas, se considerará la proporción alcanzada por cada dignidad, por cada miembro de la alianza referida en literal C.
quiero decirle, señora presidenta, que no es posible que pensemos que el reglamento de alianzas sea el subterfugio a través del cual se mantengan prácticas que considero que pueden ocurrir con el mero expectativa del reglamento. Ya están operando prácticas que están reñidas con la norma y con la ética, y que están reñidas fundamentalmente con el criterio básico, la representación ecuatoriana, que es solidificarla y no perennizar estos 300 partidos políticos del Ecuador. Y con la forma que está prevista en la forma reglamentaria que nos han mandado, se perenniza los 300 y más organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque el cálculo que están haciendo para la cancelación será de esta, ¿no es cierto?, de la alianza asignada a cada una de sus partes. Le pongo el caso otra vez de las 5 organizaciones. Si les damos a las 5 organizaciones de este supuesto 150%, es decir, a todas ellas un 30%, ¿no es verdad? ¿Qué ha logrado este reglamento? Meter por la tranquera, ¿no es verdad?, a unas minorías no representativas y aprovecharse de lo que ha alcanzado una alianza. Dicho rápidamente, presidente, le voy a decir lo que está ocurriendo en algunos lugares del país. Algunos desaprensivos dirigentes políticos están comprando representación, intentando comprar representación por algunos partidos políticos. No tengo evidencias, tengo meras noticias, y estas meras noticias me llevan a sentir profundo dolor con lo que está pasando en algunos lugares. Si es que se logra que esta forma de asignar o de contabilizar la votación para la cancelación se mantenga, lo único que habrá logrado, presidenta, es que este Consejo Nacional Electoral pase al futuro como el organismo electoral que consagró la permanente división y la forma de acabar con el sistema político ecuatoriano. Porque serán algunas organizaciones que históricamente están determinadas a desaparecer por perder el favor popular, las que pueden participar en una alianza para mantenerse dentro de este gracioso repartir de un porcentaje que es superior al 100% y que corresponde a una lectura antojadiza de lo que dice la ley. Esto, presidenta, le pido con el sentido ecuatoriano mayor, haga lo posible a que aquellas personas que están bajo su dirección intelectual y bajo su dirección administrativa reflexionen. Están haciendo una barbaridad. Yo como minoría, está claro que yo me quedo en simplemente hacer una propuesta honesta, una propuesta clara, una propuesta absolutamente decente desde mi punto de vista, pero le pido a usted, administre a esos productores de este pensamiento que finalmente terminarán de matar al sistema político ecuatoriano si prosiguen con estas formas de entender una forma que yo diría ya no solamente es impolítica, no solamente es no moderna, sino que puede ser inmoral, porque en el fondo está socapando la eterna división del sistema político ecuatoriano y que pequeñas organizaciones queden cobijadas bajo grandes organizaciones y sus resultados electorales. Esto no es posible. Esto no es posible en ningún sistema representativo del mundo. Peor, podamos nosotros este rato pensar que debemos o podemos proyectar eso. Respecto al artículo 5, ¿no es cierto? Yo propongo que frente al artículo que se plantea allí, en el segundo inciso, no quiero extenderme más y por eso va a ser rápido, presidenta, propongo que dentro de los mecanismos de selección de candidatos, el procurador común de la alianza podrá notificar al CNE cambios en el orden de candidaturas pluripersonales, observando la normativa legal dentro de los primeros 12 días. Aquí acudo a un razonamiento muy elemental, señora presidente. El reglamento tiene que enmarcarse en la ley, para eso está, es el desarrollo de la ley, pero tiene que aterrizar en la realidad, tiene que aterrizar en las cosas concretas son las cuales tiene que normar. Muchos de ustedes son militantes o han sido militantes de partidos políticos. Muchos de ustedes conocen cómo es la realidad política en el Ecuador. Las alianzas políticas
se terminan de hacer en la puerta del CNE minutos antes de que se cierre la puerta para la inscripción. Esto trató de evitar la norma, y la norma acudió a un formalismo y dijo 15 días antes se registra la alianza, y de ese modo evitamos de que lleguen a 5 para las 6 de la tarde, cuando se convoca a 5 para las 6, para entregar la alianza debidamente hecha. Tiene que estar hecha 15 días antes, dice la norma. Pero todos conocemos que entre la norma y las prácticas hay trechos difíciles de superar. Eso mismo estamos ahora tan angustiados en ver con el calendario electoral, que tenemos que superar los legalismos por la realidad. La realidad se impone sobre nosotros. Consiguientemente, un reglamento de alianzas tiene que buscar mecanismos de, cumpliendo la norma, cumpliendo el espíritu del legislador, producir la transición entre una práctica política y el mantenimiento de la norma. ¿Cuál es el problema de las alianzas electorales, Presidenta? Usted lo sabe, usted ha sido candidata. El problema de las alianzas electorales es que las alianzas, en lugar de generar el aunar esfuerzos, genera grandes conflictos entre los aliados. Y esto no se resuelve sino a veces simplemente con la hora de cierre de puertas del CNE. Consiguientemente, sabiendo que la cultura política no cambia por voluntad nuestra ni por voluntad de la norma, sino cambia por otros elementos históricos, eso lo saben todos los que estudian partidos políticos en el mundo, ¿no es verdad? Debe, ¿no es cierto, señora Presidenta, entenderse que debemos flexibilizar esa norma. Y por eso, flexibilizar no la norma, flexibilizar la aplicación. Por eso se nos ha planteado, esto ha sido consultado con el equipo del ingeniero Pita y hemos trabajado arduamente en buscar el mecanismo más adecuado, con la mejor voluntad, con el mejor ánimo, que dentro de los mecanismos de selección de candidatos, el procurador común de la alianza podrá notificar al CNE cambios en el orden de candidaturas pluripersonales. No cambios en las candidaturas, cambios en el orden de la candidatura. Esto nos permite flexibilizar aquello que es necesario entre partidos políticos, que es la forma de negociación entre ellos. La negociación no es mala, la negociación, los acuerdos son buenos. Hay que procurar crear condiciones, no condiciones artificiales, condiciones reales, a que los partidos políticos puedan, dentro de sus precariedades, y estamos viviendo un momento de mucha precariedad política, dentro de sus precariedades, nosotros no podemos incentivarles desincentivando las alianzas. Este es un reglamento que tiene que incentivar las alianzas y no desincentivarlas. No podemos acabar con las elecciones con una lectura bastante primaria, bastante corta de la ley. Hay que leer la ley en su corazón profundo y entender cómo desarrollarla. Entendemos, ¿no es verdad?, que, y esto es una indicación general para todo nuestro hacer reglamentario. Simplemente les quiero decir a nuestros abogados, la denominación seccional ya no existe en la Constitución ecuatoriana como tal. Hay algún desliz todavía que quedó, algún resabio quedó. Seccional quiere decir parte de. Antes, los niveles de gobierno subnacionales eran parte de. Es decir, había el nivel de la nación y había una parte interna que era la provincia y una más chiquita que era el cantón y una más chiquita que era la parroquia. Ya no es así la descentralización ecuatoriana. Ya tenemos, no solo desde la Constitución del 98, de la última Constitución, sino desde el 98, nuestra Constitución reconoce que los niveles de gobierno son equipotentes, o sea, tienen la misma potencia y tienen competencias específicas cada uno. Por eso, además, se lanzaron la aventura de dar representación política por nivel de gobierno. Pero teniendo en cuenta de que los niveles de gobierno son equipotentes, pero diferentes por sus competencias, ya no pueden ser seccionales, ya no son la parte chiquita, la provincia del país, ni el cantón de la provincia, ni la parroquia del cantón. No, ya no son. Son
entidades que, teniendo una referencia espacial, son territorios específicos. Y esto es lo que tenemos que representar nosotros fundamentalmente en la forma de hacer política. Y con cierta conservadurismo jurídico se mantiene permanentemente, se reproduce permanentemente la noción de lo seccional, lo seccional, lo seccional. Eso es ofender a los niveles de gobierno territoriales, es ofender a los territorios. No son secciones de uno más grande, son entidades que tienen un grado de autonomía y que deben ser respetados también por nosotros. Y la primera forma consiste en quitar esta denominación de dignidades seccionales, de la referencia a lo seccional. Proponemos nosotros que el Pleno del Consejo Nacional Electoral emita una resolución sobre las alianzas nacionales con base al informe técnico que deba hacerse por parte de quien corresponda, informe de resolución que se dé en base al informe técnico de la dirección o del área de organizaciones políticas de la respectiva provincia. El organismo electoral competente, a través de las áreas técnicas correspondientes, revisará la forma y el fondo de la documentación habilitante. Insisto, la forma y el fondo de la documentación habilitante de acuerdo al artículo 325 del Código de Democracia. Y ante la falta o el defecto de alguno de los requisitos, las organizaciones políticas podrán subsanar en el plazo de 3 días lo notificado de incumplimiento en el casillero electoral de las organizaciones aliadas y el correo electrónico del procurador común. Esta es una forma razonable de poder lograr que la alianza se consolide, que la alianza se produzca, que no se trabe la alianza. Lo que tenemos que lograr no es la burocratización de un organismo estatal omnipotente que puede trabar todo, no. Tenemos que facilitar, tenemos que incentivar, tenemos que crear condiciones a que la alianza esté presente. De ese modo, continúa este artículo planteando que notificada la resolución del cumplimiento de los requisitos del acuerdo de alianza en el plazo de 3 días, el procurador común de la alianza podrá, por escrito, impugnar la resolución. Esto es obvio. Si nosotros emitimos una resolución, el debido proceso tiene que ser garantizado y él tiene que poder impugnar esta resolución, la que será resuelta en plazo de 1 día. Y en los 2 días subsiguientes, de resuelto el caso o de no haber impugnación, se inscribirá la alianza. Por favor, presidenta, ayudemos a que las alianzas se puedan dar. Esto no es un problema de un solo sello político. Todas las organizaciones políticas del Ecuador se encuentran afectadas con el mismo mal, que es la división, que es la incapacidad de tener estímulos institucionales a que se agreguen voluntad de los ciudadanos. Esto es lo que tenemos que tratar de lograr todos los ecuatorianos en este rato. Respecto al artículo 5, respecto al acuerdo de alianza, no es verdad, tiene que decirse que el acuerdo de alianza, como está dicho, será inscrito 15 días antes del inicio del periodo de inscripción de candidaturas, pero nosotros nos permitimos sugerir un segundo inciso en el que se diga que dentro de los mecanismos de selección de candidatos, el procurador común de la alianza podrá notificar al CNE cambios en el orden de las candidaturas pluripersonales, observando la normativa legal dentro de los primeros 12 días. Presidenta, apelo a un sentido elemental nacional de los colegas y fundamentalmente de la mayoría, a que se entienda, no podemos hacer abortar un mecanismo de gestión de alianzas, tenemos que facilitar, y la forma de facilitarla es de que los aliados puedan, una vez que has inscrito a quienes van a ser candidatos, tengan facilidad durante los 12 primeros días de poder cambiar ese orden, sin alterar los principios generales de la democracia interna y los principios generales de las diferentes que fueron consagrados en la reforma electoral. Pero tenemos, obviamente, que producir esta posibilidad. Quienes conocen la sociología de los partidos políticos, quienes conocen los partidos políticos por dentro, yo creí escuchar a eminentes miembros de los partidos políticos en las reuniones del Consejo diciéndonos, por favor, aterricen. Partidos de diversas regiones, partidos grandes de diversas regiones, partidos chicos de diversas regiones, diciéndonos, aterricen cómo apoyan el proceso de reconstitución del sistema político ecuatoriano y no en la forma como se está tratando de leer con una supuesta lectura superficial de la norma y no su desarrollo. El desarrollo es lo que nos interesa, presidente, el desarrollo de la norma. Eso tiene que hacer el reglamento.
Yo sé que se oponen a muchas cosas que yo digo, argumentando que eso no está en la ley. Les pido que ese argumento que se da permanentemente para bloquear lo que yo planteo, por ahora, guárdenlo un minuto y piensen en el país. El país necesita que se desarrollen normas que no necesariamente pudieron haber alcanzado el nivel de concreción y el nivel de formulación conceptual adecuado. Esto es uno de los elementos centrales de los procesos de formación de alianzas. Sigo con el mismo artículo. Aquí asumo el artículo que se ha planteado con un pequeño cambio. Tratándose de dignidades nacionales y de la circunscripción especial del exterior, se inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral. Y pongo simplemente para ya poner una palabra que no sea seccional. Y para dignidades subnacionales. Esta es la palabra técnica que se utiliza, la categoría técnica que se utiliza ahora en todo el mundo. Lo subnacional. Lo local no. Lo local solamente refiere al cantón. Lo subnacional quiere decir el nivel territorial, provincial, el nivel cantonal, local, y lo sublocal, que es el nivel parroquial. Y en ese sentido, luego de esta introducción de esta categoría, planteamos, con los equipos que han trabajado esto, que el Pleno del Consejo Nacional Electoral emitirá una resolución sobre las alianzas nacionales con base al informe técnico del Director Nacional de Organizaciones Políticas y el director de la Delegación Provincial emitirá la resolución que corresponda con base al informe técnico de la respectiva dirección. El órgano electoral competente, a través de las áreas técnicas correspondientes, revisará la forma y el fondo de la documentación habilitante. Reitero, la forma y el fondo de la documentación habilitante de acuerdo al 325 del Código de Democracia. Y ante la falta o defecto de alguno de los requisitos, las organizaciones podrán subsanar en un plazo de 3 días, de notificado el incumplimiento en el casillero electoral correspondiente. Esto es absolutamente necesario para fabricar nuevas condiciones. Y permítame decirle, señora Presidente, que yo creo que el artículo, los cambios del 5.1 en adelante deben ser eliminados. Eso es parte de una resolución que compete enteramente a su dominio. No debe ser parte de un reglamento, es su dominio, para que usted pueda modificar aquello dentro de las condiciones que permitan la operación y la operabilidad de los sistemas, incluyendo el informático. No debe estar acá una cosa que me parece francamente bárbara, debo decirlo con absoluta franqueza. Debo decirlo con absoluta franqueza. Aquí se dice que el sistema informático no permitirá que se registre más de una alianza para la misma jurisdicción con las mismas organizaciones políticas coligadas. Discúlpeme, el sistema informático, su jefe y quienes lo inspiren no son el Consejo Nacional Electoral, autoridad que es la que sí debe impedir un registro de una alianza que incumple la ley, no el jefe de informática. Disculpen usted, el jefe de informática que se dedique a hacer otras cosas menos a ejercer el rol de la autoridad competente. Y consiguientemente, yo creo que este rato, señora Presidente, es necesario que toda esta parte, todo esto relativo al 5.1, si no me equivoco, deba ser eliminado. Eso debe usted manejarlo dentro del conjunto de cosas que usted maneja en su ámbito administrativo, resoluciones, acuerdos, etcétera. No tiene que ser parte de un reglamento. Y peor, para entronizar al jefe de informática a que cumple el rol de autoridad competente, que es quien decida quién no debe ser parte de quién no debe haber una alianza. Con sumo dolor me decían algunos dirigentes de partidos políticos, ¿cómo es posible que se legisle de este modo? Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo sería posible dejar que un jefe de informática sea el que legisle sobre qué se impide para que una alianza política tenga vigencia? Discúlpeme usted, sin exaltar, yo estoy tratando de ser lo más ecuánime para poder, en bien de la patria, lograr que este acuerdo de alianzas tenga vigencia y buena vigencia. Sea recordada este Consejo Electoral por hacer buenos reglamentos y no reglamentos que terminen de incentivar. Un reglamento es una forma institucional que puede incentivar el buen desarrollo de la democracia o puede liquidarla. Y hay veces en que cuando no se legisla con la precisión adecuada, puede terminar destruyendo el proceso democrático ecuatoriano. Quiero decirle, señora Presidenta, que un tema
que curiosamente ha sido soslayado por los redactores del reglamento, y es aquel tema que yo invoqué al principio. Una alianza es la convergencia de varias propuestas programáticas que dan lugar a otra propuesta programática. No es la suma parche de los programas de gobierno de Pedro, Juan y Diego. No, un programa de gobierno de una alianza es una negociación dentro de esa alianza que permite la emergencia de una tercera forma. Esto es lo fundamental de la alianza. La alianza, además de ser una nueva persona jurídica, además de una persona jurídica, es un nuevo sujeto programático, es un nuevo sujeto de un plan de trabajo. Consiguientemente, ese plan de trabajo no pertenece sino a la alianza, no pertenece a cada una de sus partes. En el mismo ejemplo que manejaba, si hay 5 partidos que forman parte de una alianza, el programa de gobierno de esa alianza o el plan de trabajo de esa alianza no es igual a la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. No, esa es la mala política. Es igual a otro género diferente, yo diría superior a la suma de todos ellos, porque es ya el producto de la construcción de una nueva voluntad. Pero en la medida en que esto es así, no puede permitirse bajo ninguna fórmula que ninguno de los miembros de la alianza se apropie del programa de gobierno de esa alianza, salvo que se haga en fusión. Ese es otro tema que por el momento ya le llamo la atención, Presidenta, de que tenemos que legislar sobre la fusión. No hemos legislado sobre la fusión de organizaciones políticas, y eso es lo que tenemos que tender, a que se fundan las organizaciones políticas para que haya grandes organizaciones políticas, para que haya grandes corrientes de pensamiento, para que volvamos a tener buenos partidos políticos, para que tengamos partidos grandes, actualmente grandes, más fuertes, para que esos partidos grandes, más fuertes, sean más democráticos. Y para eso, Presidenta, no se puede permitir de que el programa de gobierno o el programa de trabajo sea apropiado por uno de los miembros de la alianza. Lo que tenemos que hacer es de que, para evitar las trafaceas, porque se hacen trafacerías acá, ¿no es cierto? En muchos lugares se han hecho actitudes dolosas de apropiación del programa de gobierno. Lo que hay que hacer es inscribir notarialmente ese programa de gobierno o ese programa de trabajo para que sea parte exclusiva de la propiedad intelectual de esa forma de alianza. Esto es básico, Presidente. Porque caso contrario, estaríamos solamente legislando sobre temas accesorios. Tenemos que legislar sobre la parte sustantiva. Por eso me extrañó tanto que las personas que están bajo su dependencia, quienes han producido intelectualmente el reglamento que estamos analizando, se olvidaron de la parte fundamental de lo intelectual, que es el programa de gobierno y el plan de trabajo. Es decir, el esfuerzo de las partes coligadas para llegar a tener una visión ideológica, una visión de política pública, una visión de plan y de acción. Esto es lo que tenemos que tratar de incentivar. Esto es un incentivo. El que sea inscrito ese programa de gobierno de la alianza, que no es de ninguna de las partes, que es solamente de la alianza, y que eso incentiva que esta alianza se reproduzca y podamos llegar al nivel más importante, más alto, del cual no hemos trabajado todavía, que es el nivel de la fusión.